Ya. Entonces vamos a continuar con este temita que es ángulos de la recta paralela y una secante 2 con parte práctica ya que la teoría lo hemos hecho en la clase pasada. Así que recordando la teoría de la clase pasada, pues vamos a recordar esta preguntita. Esta preguntita que yo le llamaba la propiedad del serruchito. ¿Qué nos decía la propiedad del serruchito? ¿Qué nos decía la propiedad del serruchito? Pues que la suma de ángulos que miraban hacia la izquierda era igual a la suma de ángulos que miraban hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, simplemente yo agarro y me pongo a checar los ángulos. Ángulos que miran hacia la izquierda, pues tenemos el ángulo 60 y 80. Así que si yo lo sumo, me debería dar la misma suma que los ángulos que están mirando hacia la derecha, ¿no? Tenemos 40, X y 50. ¿Ok? Y pues me dedico a resolver. 60 más 80 es 140 y 40 más 50 es 90 y 90 más X. El 90 que está positivo pasaría a restar y 140 menos 90 nos daría 50. 50 grados, ¿no? 50 grados. ¿Ok? Y así ya habríamos resuelto la pregunta utilizando la propiedad del serruchito. Ah, ahora sí, pues Naeli. Te vas preocupando ya. Listo. Listo. Vamos a ver acá. En este problema, nosotros podemos aplicar la propiedad de la z del zorrillo, ¿no? Pero antes de aplicar la propiedad de la z del zorrillo, podemos aplicar una propiedad de traslación, una propiedad de ángulos opuestos. Podemos hacer lo que realmente queramos. Por ejemplo, si queremos aplicar lo de ángulos opuestos, aquí no hay un solo método, hay distintas maneras, pero siempre y cuando hay que tratar bien a los ángulos, hay que tratarlos como debe ser, no hacer lo que querrá, no hacer lo que queramos, sino hacerlo bien. Si yo, por ejemplo, este X, yo lo puedo trasladar acá al interior, ¿no? Al otro lado. Porque los ángulos opuestos formados por las mismas rectas, pues son iguales. Este es X, este es X. Y ahora acá yo puedo aplicar la Z del zorrilla, ¿no? ¿Dónde está la Z del zorrilla? Pues aquí, pi, pi. ¿Qué decía la Z del zorrilla? Pues que si yo, bueno, que yo puedo, o sea, que el interior de las esquinas de la Z del zorrillo, pues son iguales, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, debe cumplirse que L1 y L2 son paralelos, ¿no? Pero acá nos lo dicen, L1 y L2 son paralelos. Hay que recordar que esta simbología matemática nos habla, nos dice cosas. Entonces, L1 y L2 son paralelos y por lo tanto yo puedo, estos serían paralelos y esta sería la secante. Si esta es la secante, entonces yo puedo aplicar mi Z del zorrillo, ¿no? Aplico mi Z del zorrillo. Y digo, este es el interior de esta esquina, así que el interior de la otra esquina también tiene que valer lo mismo. Si esto vale X, esto vale X. Y listo, ya está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues darnos cuenta que este ángulo X, que si a este ángulo X le sumamos este ángulo que vale 90 grados, ¿no? Que acá dice 90 grados, y le sumamos este ángulo que es 20 grados, pues terminamos por completar un ángulo llano de 180 grados. ¿Ok? Entonces aplico los X grados sumado con los 90 grados que vemos acá, sumado con los 20 grados que vemos acá,
me tiene que dar un ángulo llano de 180 grados. 90 más 20 es 110. Y el 110 pasaría a restar. Y por lo tanto, 180 menos 110 sería 70 grados, ¿no? 70 grados. Y esa sería pues la respuesta. Ok, entonces, ¿cuánto valdría el X aquí? ¿Cuánto valdría el X aquí? A ver, ahora sí. Esta recta la vamos a extender para fijarnos bien. Y luego nos dicen que L1 y L2 pues son paralelas, ¿no? Si son paralelas, quiere decir que se puede aplicar con cualquier secante la Z del zorrillo. Donde nos dice de que si el interior de una de las esquinas, pues vale en este caso 2x, el interior de la otra esquina también valdrá 2x. Y con esto nos daríamos cuenta que este angulito, si le junto con este angulito y le junto con este angulito, los tres me dan un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, aplicamos x más 30 más este ángulo recto de 90 grados más este angulito que está quedando aquí, que es 2x, tiene que salirme todo 180 grados. Entonces, x más 2x, 3x. 30 más 90, 120 grados. Y todo esto me tiene que salir 180 grados. El 120 pasaría a restar. Y 180 menos 120 pues sería 60 grados. El 3 pasaría a dividir. Y 60 entre 3 pues sería finalmente 20 graditos, ¿no? El valor de x, que es justo lo que nos piden. Ahora, ¿cómo se hará la 7? Vamos a ver. En esta pregunta podemos aplicar el serruchito. Pero el serruchito nos dice que los ángulos que miran a la derecha, la suma de los ángulos que miran a la derecha, tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Pero en vez de tener estos dos ángulos, tenemos estas dos cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? Tal vez. Pero si nosotros no queremos llorar, simplemente vamos a tener que calcular estos angulitos. Si los encontramos, pues ya podríamos aplicar el serruchito, ¿no? Primero, acá estoy colocando este ángulo, que unido con este ángulo, forman 180. Eso quiere decir que los dos ángulos son suplementarios. Por lo tanto, si este ángulo es 15x, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? A ver, díganme en el chat, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? ¿Cuánto valdría este ángulo? Ah, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Si los dos suman 180. Si los dos suman 180, ¿no? Si dos ángulos suman 180 son suplementarios. Y ya hemos visto ya en el tema de ángulos suplementarios, pues que el ángulo suplementario se escribe simplemente como
Chan, 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 ¿no? Si este es 15x, pues este es 180 menos 15x, ¿no? Y listo. De esa manera, cuando se suman los dos, se va este con este y quedaría 180. ¿Ok? Entonces, ya conozco ese ángulo, ¿no? Ya conozco ese ángulo. Y de forma análoga, en el caso del 13x, el ángulo que lo acompaña y con el que complete los 180 grados, pues sería 180 menos 13, ay, 180 grados menos 13x. ¿Ok? Y pues ya tengo todo. Ya tengo todo. Ahora sí aplico mi propiedad del serrochito. Los ángulos que miran hacia la izquierda sumarán lo mismo que los ángulos que miran hacia la derecha. Estos no valen, ¿ok? Valen simplemente los que están cerrados. Entonces, decimos el ángulo 180 menos 15x, si yo le sumo con el otro ángulo que es 180 menos 13x, me tendrá que salir igual a la suma de ángulos que miran hacia la derecha. En otras palabras, solo 12x. Entonces, 180 más 180 es 360. Y menos 15x menos 13x es menos 28x. Esto es igual a 12x. El menos 28x lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces tendríamos 12x más 28x. 12x más 28x, pues es 40x. Y ahora el 40 que está multiplicando al x, pasaría a dividir, ¿no? Por lo tanto, x sería igual a 360 entre 40. ¿Y eso cuánto es? Pues sería, a ver, los huevitos serían, y 36 entre 4 sería 9 gradillos. ¿Ok? 9 gradillos. Muy bien. Felicitaciones a los que lo sacaron. Entonces, pasaremos a la siguiente. Y vamos a ver. Ya. Vamos a ver acá. Acá la idea es aplicar el serruchín, ¿no? El serruchín que nos dice, pues, ¿no? De que los ángulos que estén mirando hacia la izquierda sumen lo mismo que los ángulos que estén mirando a la derecha. En otras palabras, este ángulo que está mirando a la izquierda con este ángulo que está mirando a la izquierda, pues tiene que ser igual a la suma de este ángulo que está mirando a la derecha. Entonces, como habíamos estado hablando... Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Digamos, entonces, como habíamos visto antes, este angulito es el suplementario de 140, ¿no? Lo que le falta para completar los 180. Por lo tanto, este 180 menos 140, que es igual a 40 grados. ¿Ok? 40 grados. Entonces, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, 40 grados, más 20 grados, me debería dar la misma suma que los ángulos que miran a la derecha, ¿no? A este le voy a llamar alfa. Entonces, todos los ángulos que miran a la derecha, ¿no? La suma de los ángulos que miran a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha. Entonces, la suma de los ángulos que miran a la izquierda, ¿quiénes son? Pues está ahí 40 grados más 20 grados, ¿no? ¿Y qué ángulo está mirando a la derecha? Pues a la derecha está alfa. Por lo tanto, ese alfa vale 60 grados, ¿no? 60 grados. Esto es 60 grados. Si este ángulo de aquí es 60 grados, este ángulo de acá, pues será 180 menos 60 grados, ¿no? ¿Y cuánto es 180 menos 60 grados?
Pues 180 menos 60 es 120 grados. Pero ese ángulo es igual a 2x. Por lo tanto, al pasar a dividir, x va a valer 60 grados. ¿Ok? 60 grados. Este problema de acá, este problema 9, es el más sencillo. ¿Ya? Este problema 9 es el más sencillo y lo voy a explicar de esta manera. Primero, estas rectas de acá son paralelas, ¿no? Estas rectas son paralelas. Pero a mí solamente me va a importar estas dos, ¿no? L1 con L3 son paralelas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a agarrar aquí, voy a agarrar este gráfico. Uy. Y le voy a copiar aquí, más chiquito. ¿Ya? Y de color blanco voy a pintar esto. Y mientras yo pinte color blanco, seguro que uno dirá, pero profesor, si no puede ver los datos, ¿cómo lo va a hacer? Es que ni siquiera importan. Ni siquiera importan. Ni siquiera importan, porque en vez de esos dos, yo aquí voy a poner mi ángulo alfa. ¿Ok? Mi ángulo alfa. Y como estos dos son paralelos, puedo aplicar mi z de zorrilla. Bueno, que es el serruchito, ¿no? Serruchito. Todos los ángulos que estén mirando hacia la izquierda sumarán los mismos que los ángulos que miran a la derecha. Quiere decir que x más y es igual, o sea, los ángulos que están a la izquierda es igual a los ángulos que suman a la derecha, ¿no? Alfa. Alfa, estamos demostrando que esto es igual a x más y. Este ángulo de aquí vale x más y. Y si nos damos cuenta, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, completan toda la vuelta. ¿No es así? Ese ángulo completa toda la vuelta. ¿Ya? Con este ángulo completa toda la vuelta. Por lo tanto, este ángulo que vale x más y, si yo le sumo este ángulo de acá, no, este es z, ¿no? Este es x más z, y este aquí... Este de aquí es x más z. Ya. Si yo a este ángulo de aquí, que es x más z, le sumo este ángulo de aquí, que es y, completaría toda la vuelta. Toda la vuelta que vale 360 grados. ¿No? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Porque es toda la vuelta, ¿no? Es toda la vuelta. Este ángulo con este completa toda la vuelta. Entonces, sabemos que este ángulo que mide x más z, si le sumamos este ángulo de acá que es y, va a llegar a 360. ¿Y qué es lo que nos piden? Pues nos piden justo eso. Ya está. Ya lo resolvimos. Ya lo resolvimos. Ya lo resolvimos. Y no nos importó no nos importó estos valores. ¿No? No nos importó esos valores. Y ahora pues vamos a ver el último problema. Que este simplemente se resuelve con angulitos opuestos, ¿no? Este es CC. Este que es 60, yo lo puedo transponer acá, que sería 60 grados. Y
pues ahora voy haciendo mi serruchito, pero por partes. Voy haciendo un serrucho acá. Recuerden que el serrucho funciona solo con rectas, o sea, aplicándolo entre rectas paralelas, ¿no? Como que dice que L1 y L2 son paralelas, pues aplico acá. Entonces, de esto de acá, de este serrucho, pues yo veo los ángulos que van a la derecha, que acá está 60 grados, más el otro ángulo que está a la derecha, que es la suma de estos dos, ¿no? Y la suma de estos dos, ¿cuánto es? 40 más 20 es 60 grados también. Y eso pues tiene que ser igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la izquierda, que solamente hay uno, que es X. Por lo tanto, de aquí sacamos que X es 120 grados. Y para Y, también voy a aplicar su serruchito, ¿no? Pin, 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 ¿no? Y digo, los ángulos que están mirando hacia la derecha, por ejemplo acá 35 grados, ¿no? 35 grados, más otro ángulo que está acá mirando a la derecha, que es 20 grados, tiene que ser igual a la suma de los ángulos que están mirando a la izquierda. En este caso solamente hay uno, que es Y. Y por lo tanto Y sale 35 más 20, que es 55 grados. ¿Qué nos pide el problema? X más Y. X más Y es 120 grados más 55 grados. Y eso es 175 grados. ¿Ok? Ahí. Y ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Ok? Así que por favor repasen todo. Me completan el archivo, ¿ya? Creo que son solamente 3 preguntitas las que quedan. ¿Está bien? Ahí revisan cuáles son los archivos los problemas que faltan. Solamente son 3 archivitos. La nota, ¿quién la nota? Está ahí.